Quiero decir, comencemos. Ya. A ver, les digo quiénes tengo presentes. Y me dicen si me falta, pero bueno, no lo... Ahí está el José. Ya están Carla, Nicole, ahora José, Franco, Marco, Julián, Emily, Naim, Emilia y Michelle. Hola, profe. Hola José, por favor pon tu libro en la página 158. Ya. Ya, entonces, si ya tienen su libro en la 158, van a ver que está ahí el texto dramático. Y por eso la lección 41 es el teatro. ¿Ya? Entonces, bueno, les voy a explicar primero en la pantalla. Algunas de estas cosas ya se las he dicho, pero no todas. Y eso lo vamos a tener como una especie de introducción para luego pasar al libro y de ahí ver algún ejemplo ya de teatro. Entonces, por favor, prendan sus cámaras. Todos y todas cámaras, por favor. Todas las cámaras están apagadas ahorita. Bueno, algunas ya se están prendiendo. Ahí está el Ignacio, justo. Ya. Estamos completos. Esperaremos que se termine de conectar el Ignacio. Gracias por activar las cámaras. Me falta Michelle y Carla. Por favor, sus cámaras. Ignacio. Oh, no, no tiene micrófono. Ya. Ignacio. Cuando me escuche, le digo. Ya. Entonces, primero, en la pantalla. Hay, digamos, diferentes maneras de ordenar los tipos de textos dependiendo de cómo te cuentan cosas. Podemos ordenar, como hemos visto varias veces, texto explicativo, texto expositivo, prescriptivo, instructivo y de diferentes maneras, dependiendo de qué función cumplen. Pero eso es una manera de ordenar más grande, digamos, de textos que son de ficción y textos que no son de ficción. Los textos que te cuentan historias específicamente, que te dicen, este era un personaje y este era otro personaje y esto es lo que les ocurrió, ese tipo de textos, se pueden clasificar en otro tipo de grupos. Tienen como su propia manera de dividirse, ¿ya? Que igual se ha ido perfeccionando con los años y la primera manera de dividirlos es de hace 2300 años. Desde ahí ya existe teatro de alguna manera y las primeras maneras de explicar en qué se diferencia el teatro de las otras formas de narrar están desde ahí, desde hace altísimo tiempo. Entonces, es este señor que vivía en Grecia, que ha escrito varios libros y entre otros, el que ha escrito sobre literatura se llama la poética. Ya, ahí está la poética. Entonces, su forma favorita de ver teatro de él era tragedia. Es el que más le parece la forma más perfecta de narrar historias y vamos a ver en poco rato sus características un poco más detalladas. Pero en general dice que hay tres formas de narrar. Hay tragedia, que empieza bien y termina triste o termina terrible. Hay comedia. ¿Qué me dices, José? Tragedia que, o es que más o menos parece que el camino va en algo y luego drásticamente cambia repentinamente, profe. Eso es Claro, tragedia, comedias, digamos, cuenta chistes, y épicas más o menos, más aventura, emocionante. sí, de alguna manera está bien, José, lo que tienes de idea de las tres, pero este es el origen, digamos, no ha sido así del principio. La idea, digamos, de decir que las cosas que son trágicas son tristes, negativas, son cosas terribles que le pasan a las personas, proviene de aquí primero, que simplemente quiere decir que la historia empieza normal o empieza medio feliz
y a medida que va avanzando, todo se va al tacho, todo se desmorona, todo se arruina, ¿ya? En comedia, sí es verdad, ahora pensamos en comedia como algo que es chistoso y que tiene bromas, pero al principio era simplemente la inversa de la tragedia, que quiere decir que empiezan las cosas no tan bien y terminan en un final feliz. Entonces, final feliz significaba comedia. Y épica, sí, aventuras, idas y venidas. En general, la forma un poco más compleja, decía Aristóteles, que combinaba las otras dos anteriores, tragedia y comedia. Entonces, tragedia es todo se va al tacho, todo se pone triste al final. Comedia es todo se pone feliz al final. Y épica es diferentes aventuras que pueden tener algo de trágicas y algo de cómicas, las dos cosas a la vez. ¿Ya? Pero en realidad lo que es más importante es que es como la primera vez que se ha intentado hacer estas divisiones, digamos, de cómo podemos guardar en diferentes cajoncitos las historias que cuentan las cosas que les pasan a personajes ficticios, ¿ya? Entonces, más que esta era una de las clasificaciones que había hecho, se había inventado el señor que les digo, Aristóteles. Pero más que esa, la que les importa más a las personas que siguen estudiando esto hasta hoy día, es esta que van a ver después, que son como, se llama tipos de discurso, ¿ya? Es un poco más complicado el título, pero lo que quiere decir es, hay formas de contar historias que dependen de cuánto hablan los personajes y cuánto habla el narrador. De acuerdo a eso se va diferenciando y se puede hacer otra división, que es esta que les he puesto aquí, ¿ya? Entonces, las que hemos visto aquí arriba, tragedia, comedia y épica, todas estarían en drama, por lo menos en el tiempo de Aristóteles, ¿no? Ahora no, pero la que él llamaba épica, que es como aventuras de un héroe que viene y va y que aprende cosas y que le va bien, pero también le va mal, no es que le va de una sola manera, eso es lo que ahora se llama novela. Y lo que se llama lírica es lo que hoy llamamos poesía. ¿Ya? Entonces él decía, cuando más habla una sola voz, que podemos decir sería el narrador, digamos, es algo lírico, es como la poesía. Cuando ya no hay ningún narrador y solamente tienen voz los personajes, eso es drama y también podemos llamarlo hoy en día, en este tiempo, teatro. Y cuando hay combinación de las dos cosas, un poco habla el narrador y un poco hablan los personajes, eso se llama épica o también hoy en día se llama novela. Entonces, por eso, digamos, podemos fijarnos en el ejemplo a través del Príncipe de las Pulgas. Es como que hay un narrador que no es Emilio ni tampoco es Arturo, que serían los protagonistas, digamos, y él cuenta cómo se encontraron, en qué situación, cuenta diferentes cosas, pero también de vez en cuando les da la palabra a los personajes y ellos tienen sus guioncitos y hablan entre ellos, conversan, ¿ya? Entonces, dependiendo de quién habla en una historia, se puede hacer esta división. ¿Estás levantando la mano, Naim? Bueno, no la vi No, quién. profe, pero hoy se llama novela la épica y es re épica una... A veces las novelas no son tan épicas, pero hay otras pelis que sí son bien épicas. Claro, Y otras que son más de, digamos, justo en el momento más interesante termina el capítulo, profe. bueno, a eso se trata de Entiendo. Es una eso lo historia. odio, profesor. Es que justo en las series que ahora dan, por ejemplo, en la tele, estén lo más emocionante y lo cortan. Sí, Eso es lo peor. Por eso yo eso veo es. Netflix, Ay, porque no hay Netflix. propaganda. Bueno, sí, los nombres de estas cosas van cambiando, digamos, pero tienen ese mismo origen. Es más fácil entenderlas desde este origen. Por ejemplo, lo que decía el José hace un rato de que cómico es chistoso. Ahora, hoy en día eso significa cómico, ¿no? No significa que tiene final feliz específicamente. Y lo de las historias que se cuentan por episodios están diseñadas así a propósito, ¿no? Para que, digamos, se llaman, a ver, se los voy a anotar aquí momentáneamente, pero no lo copien porque nos estamos desviando. En inglés se llaman cliffhanger, que significa como algo que te deja colgando, te deja sin terminar de solucionar las cosas, como en un precipicio, porque cliff es precipicio y hanger es que cuelga. Entonces,
Se les llama así porque terminas el episodio y tú quedas con curiosidad de ¿y cómo rayos va a continuar esta historia? Y como no tienes toda la historia a mano, tienes que esperar a que salga el siguiente. Entonces así atraen a la gente y consiguen que más gente vea su serie, digamos. No, ¿Ya? no sé, profe, hay un juego que más o menos es como una miniserie, porque, o sea, más o menos primero aparece una historia, digamos, una animación de, digamos, un poco de historia y luego juegas y si te pasas el capítulo, así se le llaman los niveles, otra vez aparece la misma animación pero del final. Y una cosa Ujú. que atrae mucho es que hay notas, ¿entiendes, no ve, profe? Hay notas por todo el mapa, excepto en el primer mapa, que traen mucho misterio, ¿entiendes, no ve, profe? Ujú. Una de las que, digamos, de mucho misterio sería la de Aelis, traducido en español, Callejón. Dice así, ¿será que K, no dice el nombre completo, que K podrá venir a jugar hoy día? Solo se muestra la K. Ya, claro, y Y está. él se nota que hay mucho misterio, profe. Y hasta ahorita no ha terminado digamos, dar la serie, digamos. Aún faltan capítulos, el trailer igual trae mucho misterio. Hay varias cosas que traen misterio. Ujú. Ya. Gracias por comentar. Me parece bien que se interesen. Pero hay que distinguir las cosas, digamos. Esto de lo que me están hablando, del suspenso, de la curiosidad de cosas que no sabes cómo se van a resolver más adelante en la historia, tiene que ver con cómo se dosifica la información. Es como, hoy día te voy a contar hasta esta parte y te vas a quedar con curiosidad porque no sabes. Ese tipo de historias depende bien harto de que tú estés escuchando o leyendo o viendo esa historia por primera vez, porque la segunda vez ya lo has visto todo y te acuerdas más o menos, no vas a tener la misma expectativa. Eso quiere decir lo que les digo, cómo vas entregando información al lector o en el caso de un show de Netflix a la audiencia. Cómo les vas dando información poco a poco para que sigan sintiéndose entretenidos con la historia, del principio hasta el final. Eso es un aspecto de las historias. El que estamos discutiendo ahorita es un poquito distinto. Tiene que ver con quién habla en la historia. Para que te enteres de las cosas que pasan en la historia, tiene que haber una voz que te narra. Entonces, eso puede ser el narrador o pueden ser los personajes. Entonces, sería como dos extremos. Lírica es el más extremo donde solo habla un narrador. Drama es donde solamente hablan los personajes, no habla ningún narrador. Y épica es donde hablan los dos. Lo que hemos leído hace poco, El Príncipe de las Pulgas, es una novela o también podría ser un poco épica eh, porque tiene las dos cosas. Tiene un narrador que se intercala de vez en cuando con los diálogos de los personajes. No lo podríamos llamar muy épico como hace un rato estaba utilizando la palabra Naim porque no es que pasan cosas así que te dejan con la jeta en el suelo de asombro, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que se reconoce ahora como épico, que son cosas gigantes, sobrenaturales o sorprendentes, heroicas. En este caso es más una historia de amistad entre un perro y un niño, un poco como la película Hachiko o algo por el estilo, ¿ya? Pero lo que me interesa que se fijen es que entonces cuando vemos teatro o drama, se puede llamar de las dos maneras, no hay narrador. Ese es el tipo de historia que estamos viendo. Una historia que no tiene narrador y que solo tiene voz de personajes. ¿Ya? Hasta ahí está todo bien, ¿no? ¿O hay alguna preocupación? Ya. Voy a insistir, por favor, perdonen, en las cámaras Marco, Michelle y Emily. Bueno, Emily, tienes el internet de vez en cuando mal. Si tienes problemas, me avisas, ¿ya? Eh, y el resto igual. Si tienen problemas, me avisan antes de cortar sus cámaras, por favor. Continuamos entonces. Entonces, el drama, como ustedes mismos están diciendo, cambia un poco las palabras, el significado de las palabras. Tiene una definición antigua de hace 2300 años, cuando Aristóteles ha explicado, y también tiene una definición más moderna, como la que entendemos hoy día. ¿Ya? Les he puesto las dos aquí para que puedan contrastar. Tenía ciertas características bien específicas de la tragedia
específicamente la tragedia, que era, como les digo, la favorita de Aristóteles. O sea, le gustaba que las cosas salgan mal al final y todos terminen aprendiendo alguna lección. Eso era más o menos su argumento para decir por qué le gustaban más las tragedias. Porque hay un momento en que los personajes aprenden cosas sobre la vida a partir de todas las tragedias que les ocurren, ¿ya? Pero esa obra, en el tiempo de Aristóteles, tenía una duración. Y bueno, en ese entonces la medición del tiempo no era exactamente igual, entonces su manera de medir cuánto duraba la obra era desde que sale el sol hasta que se pone el sol, que debe ser bien largo, ¿no? Digamos, pongamos que el sol sale a las 6 de la mañana y se pone otra vez a las 6, son 12 horas. Entonces, no estoy seguro, yo siempre he tenido dudas al respecto, pero eso significaría que la obra duraba 12 horas. O sea, era realmente una jornada, digamos. Era bien largo ver toda una obra de ese tamaño, con descansos, obviamente. Como les he dicho, principio feliz y final triste. Y que tiene pausas intermedias. Entonces, supongo que podía ser así de larga porque tenía algunos descansos donde se tocaba música que también acompañaba el tema de la obra que se había representado. O coros, digamos, gente que cantaba la, 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 y están recitando cosas que tienen que ver con la historia también. ¿Ya? Mientras que ahora a lo que nos referimos con drama es una historia que, como les digo, no tiene narrador y que el texto que se lee no es el producto final. Es un libreto, o también se puede llamar, es un guión teatral, donde tienes dos cosas. Tienes los diálogos de los personajes indicados con sus nombres al principio y tienes otra cosa que enseguida vamos a ver qué son didascalias, indicaciones que pueden estar entre paréntesis o de alguna manera las diferencian para que no te confundas entre el diálogo y la didascalia. Y esas didascalias son indicaciones para que los personajes cuando leen el libreto sepan cómo tienen que actuar esos diálogos que tienen que actuar. Eh, o también descripciones de la escenografía, del vestuario, formas de decir sus diálogos, formas de actuar y también descripciones generales de cómo tiene que ser el escenario cuando representen esa obra. Pero no es lo mismo que tener un narrador, porque es un guión que cuando veamos el producto final, el producto que es la obra ya actuada, no, nadie lo va a leer, digamos. Incluso los actores lo tienen de memoria y la gente que va a ver la obra nunca lee directamente el libreto. Pueden si quieren conseguirlo y averiguar, ¿no? Pero la idea principal es que veas la obra ya representada. Está dividido en escenas, como episodios igual, pero no como en lo que imaginamos ahora como una serie, digamos, que producen un episodio y puede tardar un tiempo hasta que saquen el siguiente. En este caso es como, está dividido en escenas, pero es una sola historia continua. ¿Ya? Eso. ¿Está todo bien? ¿Hasta ahí? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ahora aquí les he puesto un ejemplo de obra teatral que es específicamente de acá, de Sudamérica, y que se dice que es anónimo o a veces se piensa que era de... La primera vez ha sido, bueno, mejor, en vez de que les explique de un lado y del otro, voy a llamar para que nos lo lea Nicole, por favor. Nicole, ¿podrías leérnoslo este primer párrafo? Al parecer, la cultura inca era una cultura agrafa, o sea que no tenía escritura. Por eso pueden que haya tenido muchas historias que se perdieron porque no las escribieron. Las pocas cosas que se conservan fueron escritas por los españoles durante la colonia. Ya, gracias, Nicole. Yo, Carla, por por favor, favor. yo. Espérame, Naim, va a haber más lecturas, así que tranquis. Pero a ver, Carla, por favor, este siguiente párrafo. Ya. Se cree que Ollantay es la obra teatral más antigua de la cultura inca. Fue descubierta más o menos en 1700 por un
cura llamado Antonio Valdres, pero hay varias versiones por lo que se cree que todas podrían provenir de un original mucho más antiguo que la colonia española. Gracias, Carla. Y por favor, Ignacio, ahora. Ya, El es último. probable que la obra original en quechua haya sido actuada frecuentemente, pero que no se haya escrito el libreto o guión hasta mucho más tarde, cuando llegaron los españoles a América. Ya, gracias. Hay que tratar de pronunciar bien las palabras y para eso como que aplicar cosas que ya están aprendidas hasta ahora. Por ejemplo, bueno, esta es una palabra nueva, puede ser, entonces se dice quechua, ¿ya? Aquí tenemos un diptongo. Seguramente esta palabra tiene su propia pronunciación, pero en español se dice quechua, ¿ya? Otra cosa que hay que decir aquí, ágrafa, tiene un acento. Ágrafa, ¿ya? Y bueno, después podemos notar que, les decía, la Odisea era una epopeya, es una historia épica que trata sobre Odiseo. El personaje es de su nombre que proviene el título de la obra en general. Y aquí pasa lo mismo, porque, bueno, eso lo vamos a ver mañana, porque en la lectura vamos a ver un fragmento de esto. Ollanta es el protagonista de Ollantay, entonces tiene esa característica, digamos, que la obra se llama como el protagonista de la obra, igual, que es un héroe, es también un guerrero, y se llama Ollanta. Ahora, como este señor lo ha encontrado, Antonio Valdés, que era español, no sabemos si él le ha puesto el título o cuántas cosas podría haber cambiado. Como les digo, hay problemas porque aquí no se escribía, entonces muchas historias nos llegan indirectamente por medio de los españoles que estaban en la colonia acá. Pero la cuestión es que esta historia sí parece ser una cosa anterior a la colonia, solamente sudamericana, antes de la colonia, ¿ya? Otras cosas que podemos relacionar con temas anteriores es, por ejemplo, que tiene varias versiones. Entonces, como nos estaba leyendo al final el Ignacio, es una historia que seguramente ha sido actuada frecuentemente y que se aprendía de memoria por ensayo, pero que no tenía un libreto, igual que los dramas modernos de los que estamos hablando ahora, que tienen un libreto donde te indica cómo tienes que actuar la obra. Es probable que esto se haya aprendido simplemente por ensayo, en grupo, y que no existe en forma escrita hasta que lo han encontrado los españoles. Y si tiene varias versiones, entonces se parece también un poco a los relatos orales o a los mitos que también hemos discutido, que tienen diferentes versiones. No son totalmente diferentes, pero siempre tienen algunos ligeros cambios entre una y otra cuando las comparamos. ¿Ya? Pero bueno, van a ver el ejemplo por su propia cuenta mañana. Ahora, vamos por favor al libro y vamos a ver algunos de los aspectos técnicos del drama. En la 158, por favor, primero podrían leernos diálogos y monólogos en el subtítulo de características. Michelle, por favor. Sí, un diálogo se presenta cuando dos personajes se en el monólogo, en cambio, un solo personaje habla en voz alta. En todo el palabras dice cada personaje y en qué momento. Ya. Bueno, te he escuchado un poco entrecortado, pero bueno, es tu conexión, no te preocupes. Ya. Igual que cuando se piensa en monosílabos o en polígonos, en todas estas cosas que tienen prefijos mono, bi, triciclo, triángulo, son numeraciones, ¿no? Entonces, en este caso, mono significa uno, por si es que no lo supieran, mono significa uno, y di o bi, dependiendo, a veces con D y a veces con B, significa dos. No se llama nunca triálogo, digamos,
Máximo va a ser cuando es una sola persona. Generalmente en una obra de teatro va a ser como la parte más recitada, un poco solemne, donde un solo personaje se pone a hablar seriamente sobre alguna cosa. Eso va a ser un monólogo, digamos. Y en general el resto es conversación entre uno y otro, o varios personajes, y esos son los diálogos. ¿Ya? Hemos visto, digamos, en una novela que esos diálogos se indican con guiones o con comillas al principio y al final. Son como las mismas. Hemos visto cuando veíamos lógicas de puntuación que las comas de aposición se abren y se cierran para hacer una aclaración como entre paréntesis. Lo mismo pasa con los diálogos en una novela o en un cuento. Se abre y se cierra el guión o la comilla para como que rodear, encerrar en una especie de paréntesis con otros signitos el diálogo, donde empieza y donde termina. En este caso, tienes el nombre del personaje, digamos, al principio, puede ser a veces en mayúsculas, y el diálogo no tiene ninguna comilla ni nada, porque como les digo, no hay narrador, entonces no hay necesidad de diferenciarlo de lo demás, solo de las didascalias. Pero en este caso las didascalias son las que no importan tanto, lo que importa más son los diálogos, entonces las didascalias son las que las van a diferenciar de alguna manera para que no se confundan y que los diálogos tengan el papel central en el libreto del drama o de la obra teatral. ¿Ya? Entonces pasamos ahora justamente a las didascalias. Por favor, ¿nos lo podrías leer, Emilia? Ya. Didascalias. Las didascalias son indicaciones que el autor del texto dramático da a las personas encargadas de la puesta en escena. Actores, director, escenógrafos, etc. Una didascalia puede indicarle a un actor el tono con que debe decir un fragmento específico o el lugar al que debe dirigirse. También puede dar instrucciones como armar el escenario o el tipo de música que debe sonar. Las didascalias son muy fundamentales para la puesta en escena, por lo que deben ser escritas de manera clara y sencilla. Normalmente se las escribe en cursiva. Ya. Gracias, Emilia. En este caso, subrayense, por favor, lo que dice puesta en escena. Al principio está, digamos, las didascalias son las indicaciones que el autor del texto dramático da a las personas encargadas de la puesta en escena. Esas tres palabras, puesta en escena. Como les digo, como les decía, discúlpenme, les voy a deshabilitar su capacidad de rayar mi pantallita. Ya. El libreto no es el producto final, ¿no? Es como, podemos compararlo con un arquitecto, digamos. Construye una casa, pero antes de eso tiene su plano, que es como su guía para saber cómo va a construir la casa. No está improvisando, tiene un plan. Entonces el teatro es igual. Tiene un producto final, que es la obra actuada, y su plano, es el libreto. Entonces, cuando sea puesta en escena, va a tener que ser más que los diálogos. Tiene que ser cómo pronuncian los diálogos, en qué escenario pronuncian los diálogos, y todas esas indicaciones tienen que estar escritas, porque si no la gente no se las puede inventar. Tienen que estar especificadas. Y aparte de los diálogos. ¿Ya? Gracias, Emilia. Ahora, por favor, Naim, el último punto. Profe, ¿cuándo me va a tocar a mí? Ok, ya te tocó. Ok, profe, Sí. lo leo. ¿Cuánto, no? División en actos y escenas. La mayoría de las obras de teatro están divididas en actos. A su vez, cada acto se divide en escenas. Estas divisiones sirven para que el escenario presente una situación distinta de la anterior. En muchos casos, entre una escena y otra, se cierran las cortinas para cambiar la disposición de los elementos o el vestuario. Sin embargo, hay muchos grupos teatrales que trabajan sin estas divisiones. Por ejemplo, escena 4. La acción se desarrolla en el mismo dormitorio de las escenas anteriores, pero ahora el cuarto está oscuro y Claudia duerme. Diego entra silenciosamente, pero al caminar pisa un juguete que se rompe. Diego gritando, ¡achichiu, mamita, me lastimé! Y Claudia asustada gritando, Diego, qué susto, ¿por qué entras tan calladito? Ya, gracias.
Entonces ahí tienen el ejemplo ilustrativo para que puedan diferenciar dónde están las didascalias. Como se fijarán, pueden estar aparte, digamos, totalmente aparte, generalmente al principio de una escena para dar la descripción principal, introductoria, pero también pueden estar justo dentro de los diálogos, siempre entre paréntesis para no confundirlas, especificando concretamente cómo van a decir esos diálogos. Es decir, en este caso, si va a decir a Chichiu, mamita, me lastimé, tiene signos de admiración ya, entonces quien sea que vaya a representar al personaje Diego podría decir, tal vez esto mejor si lo grito, digamos. Pero para que esté seguro, no haya ningún margen de confusión, tiene esa especificación también en su didascalia ahí. Ah, ya, entonces está seguro, puede estar seguro de que lo tiene que decir gritando, digamos, ¿no? Otra cosa, la división que nos ha dicho ahorita el Naim en actos y en escenas, es como que un acto 1, digamos, puede tener varias escenas, la 1, la 2 y la 3. Luego pasa al acto 2 y el acto 2 también tiene sus escenas 3, 4 y 5, que podríamos volver a numerarlas si queremos, la 1, la 2 y la 3 del acto 2. Esto tiene que ver con un concepto que se ha inventado también el señor que estamos discutiendo hasta ahora, Aristóteles, que es acción. Si se acordarán, en la última clase de lectura hemos hablado de, bueno, en las últimas, hemos hablado del tonel de amontillado y les he hecho hacer un esquema de cómo vamos a analizar un cuento cuando lo leemos. Entonces, cuando tratamos de hacer un resumen en una sola línea de todo lo que ha pasado en el cuento, estamos tratando de sintetizar justo en cuál ha sido la acción, qué es lo principal que ocurrió. Digamos, en Toy Story pasan un montón de cosas, pero la acción de la película es que unos juguetitos se perdieron y tuvieron que hallar su camino de vuelta a casa. Ahora, eso está súper resumido, faltan un montón de detalles de todas las aventuras que les ocurren en cada película nueva, pero la acción principal es esa. Entonces, un acto, digamos, si es que eso fuese una obra teatral, un acto sería cómo se perdieron. Y luego el otro acto sería cómo regresaron a casa. Lo divide en como las acciones principales, ¿ya? Ahora vamos, por favor, al ejemplo que tiene el libro. Como les digo, mañana vamos a poder ver el de Ollantay con el quinto plomo más. Pero por ahora vayan a la página 153, donde tenemos un fragmento que igual es chistoso, que se llama Sergio imagina problemas. ¿Siento qué, profe? 153. Ahora, lo vamos a repetir 2 veces. Ah, Sergio imagina problemas. Chechito. Sergio, el Sergio Ignacio imagina problemas. Entonces, escúchenme, vamos a hacerlo 2 veces. La primera vez les voy a dar, cada rol lo va a leer una persona para que tengamos algo así como lo más ¿Quiero parecido. comenzar? Un ratito, José, por favor. Sí, las personas que no han leído voy a priorizar. José, tú ya leíste, así que... No, no vamos a leí, hacer- profe. Sí, leíste, no me... No me acuerdo. Ya. Leíste, no me... Ah, no leyó. No te acuerdas, pero Solo sí has leído. participó, pero no leyó. Ya, escúchame un ratito. Vamos a hacer que... Ignacio ya leyó, sí. Ya. José Chipana, tú vas a ser Sergio. No puedes. Ya, Todos los Sergios vas a ser tú, José, ¿ya? ya. Ok. Ahora, Franco, tú vas a ser el siguiente compañero que aparece, porque esta obra sigue hasta la página 155. Entonces tú, Franco, vas a ser Carlos, ¿ya? Carlos. Ah, ya. Está bien. Entonces, atento, siempre que aparezca Carlos, lo tienes que leer tú. Después, Diana va a ser Diana. Emily, ¿nos escuchas? ¿Puedes hablar? ¿Tienes tu micrófono? Sí, profe. Ya, súper. Entonces tú vas a ser Diana Emily, ¿ya? Ok, profe. Ya, gracias. Y, bueno, la otra persona. Marco, ¿me escuchas? Sí, profe, aquí estoy. Ya. Tú vas a ser Matilde, ¿ya? No vamos a llamar otra cosa. Se va a llamar Marco nomás. Entonces, cada que veas Matilde es Marco y eres tú, ¿ya? Ok, profe.
Ya, gracias. La primera página, no puedo. En la primera no apareces, pero empiezas a aparecer desde la página 154. Y por último, Julián, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya. Tú vas a hacer todas las didascalias, que quiere decir, al principio, en el centro del escenario se encuentra una carpa. Todas esas cosas que son didascalias separadas de los diálogos, las lees tú, ¿ya? O sea, por ejemplo, 1, 5, 15. O sea, esos. Sí, esos, exactamente. Ya. Em, Ya. Otro detallito más antes de que comencemos, por favor, escúchenme. Hay otras didascalias, como en el ejemplo que nos ha leído el Naim, que están justo antes del diálogo, entre el nombre y el diálogo, entre paréntesis. Esos, por favor, no los lean nadie, ni siquiera nuestro lector de didascalias, el Julián, ni tampoco los personajes. Ustedes simplemente presten atención a su didascalia y tienen que darle esa entonación a su diálogo. Si, por ejemplo, aquí dice Diana cerca del 25. Diana, entre paréntesis, asustada, 10. Entonces tienes que decir, Emily, 10, como representándolo lo más que puedas con el tono que te pide la didascalia, ¿ya? Entonces, ¿estamos listos? ¿Y listas? Sí. Ya, comiencen. Ok. En el centro del escenario se encuentra una carpa. Al lado hay leña apilada para hacer una fogata. El escenario está a oscuras y cuando se abre el telón se observa la luz de 2 linternas que se mueven por todas partes. Estas corresponden a Diana y a Sergio, que buscan algo y ocasionalmente se alumbran a la cara. Aún no se encienden las luces cuando comienza el diálogo. ¿La has visto? José, Perdón, profe, es que no se le escuchó a la Diana. Ah, perdón, a la amiga. No, tú. Nada. Sigue buscando. Sigo y sigo, pero sí, sigo sin encontrarla. ¿Qué hacemos si Maya no aparece? Sergio, ni se te ocurra pensar eso. No quiero imaginármelo. Yo tampoco quisiera. Diana y Sergio alumbran la carpa y por dentro se ven movimientos. Las luces comienzan a encenderse lentamente. Diana y Sergio aparecen a un lado de la carpa, mirando petrificados los movimientos que ocurren ahí dentro. ¿Viste que se movió algo dentro de la carpa? Sí, como una serpiente, ¿verdad? No era serpiente, era demasiado alto para ser una serpiente. Debe ser Maya. No es Maya. Ella hubiera gritado al escucharnos. Además, tú sabes de serpientes. Pues que no tienen patas. ¿Sabes? Existen serpientes que miden hasta 10 metros de largo. ¿Puedes creerlo? ¿10? 10. Se comen perros, cerdos, vacas. Hay que se comen cocodrilos enteros. Nada extraño de que de vez en cuando encojan niños para almorzar. ¿Y esas serpientes de 10 metros están por todas partes? No, solo en la selva tropical. Ay, Sergio, entonces no puede ser una serpiente gigante. Lo que hay en la carpa debe ser Maya. No puedo estar segura de eso. No te acerques más a la carpa. ¿Qué tal si adentro se encuentra algo terrible como un jabalí? Sergio, los jabalíes no hacen daño.
Profe, ya me he perdido. José, estás en la 154. Sí. Pero ¿Estás profe, es que me he loca? confundido. Sergio. Estás loca, un jabalí hambriento es el animal más peligroso que podrás encontrar sobre la tierra. Son capaces de comerse una vicuña entera o incluso un tigre. Los movimientos dentro de la carpa se hacen más bruscos y se escucha el gruñido de un jabalí. Diana y Sergio gritan. Diana se coloca. Se te ha ya apagado. Diana, o sea, Emily. Sergio, ¿qué demonios es eso? ¿Es un jabalí? No, ya no. Ahora es algo mucho peor. Son los monoluscos. Monoluscos. ¿Los qué? No te asustes, pero en esta región habitan los monoluscos. Son como monos, pero con cabeza de calamar y tienen 4 brazos súper largos. ¿Qué dices? Sí, y un pelaje muy grueso. Por suerte no matan. Pero si te agarran, te roban todo lo que tienes y te dejan amarrado en algún lugar. Ya cállate, no estoy para bromas ahora. Sergio, Profe, ¿en qué punto estamos? por favor, no te vayas. Por favor, no vayas. Yo iré primero para observar. Sergio se acerca a la carpa. Cuando abre el cierre, se apagan las luces del escenario. Dentro de la carpa, la luz de la linterna permite distinguir la silueta de Sergio y la de un monolusco peleando. Diana da un grito de susto desde afuera. Se apaga la luz de la linterna y en ese momento se prenden las luces del escenario. Diana se acerca lentamente a la carpa. Sergio, responde. Diana mira desde la puerta hacia el interior de la carpa y se apagan las luces del escenario. La luz de la linterna permite ver a Diana peleando contra 3 monoluscos. Se vuelven a apagar las luces y fuera de la carpa se escuchan las voces de Carlos y Matilde, que aparecen con sus linternas en el escenario oscuro. Van alumbrando el lugar hasta que encuentran a Diana y Sergio, parados dándose la espalda, amarrados con una cuerda y con un pañuelo dentro de la boca. Las luces del escenario vuelven a aparecer. No se va la carpa. ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué están amarrados? ¿Y la carpa? Diana y Sergio intentan responder, pero no se entienden los sonidos que emiten. Matilde se acerca a ellos y les quita los pañuelos de la boca. El siguiente diálogo se desarrolla mientras Matilde y Carlos desamarran a Sergio y a Diana. ¿Están bien, chicos? Emily. Sí, yo estoy bien. ¿Tú, Sergio? Sí, bien. ¿Y dónde está Maya? No sabemos. ¿Qué ha ocurrido aquí? Nada, que unos bichos super extraños nos robaron todas nuestras cosas, se llevaron la carpa y nos dejaron aquí amarrados.
¿Unos bichos No, qué? esperen, ¿cómo que unos bichos con cabeza de calamar? Ah, perdón, Oye, me he confundido. No, súper extraños, completa la Emily. Súper extraños. Tenían cabezas de calamar. Primero agarraron a Sergio y luego a mí. no, esperen. ¿Cómo que unos bichos con cabeza de calamar? Sí, son los moluscos. Yo me los inventé, todos menos Sergio. No, pero ¿qué? Ah, perdón, he leído esa parte. O sea, Franco, Marco y Emily. Entonces, ¿qué? Sí, me los inventé, ya. El trono de la Se Emilia. supone que vamos a coordinar. Tranquis, no pierdan la calma, por favor. Continuaremos, falta poquito. ¿Qué queríamos decir? Eso que me los inventé primero pensé que había una serpiente, entonces mi imaginación se hizo realidad y yo también me asusté. Luego apareció el jabalí hambriento y ya no podía frenar mis pensamientos. Todos miran mientras hablan incrédulos. Entonces comencé a imaginar que la carpa estaba llena de esos extraños moluscos y mientras hablaba contigo me los inventé. No se leen las didascalias, José. Perdón. Está bien. No entiendo nada. ¿Por qué no te imaginas un ser peludo de 4 brazos y cabeza de calamar? ¿Y por qué ese mono calamar o lo que se llame les robó en vez de matarlos? No sé cómo más explicarlo. Cuando me asusto me imagino cosas muy raras y esas aparecen en la realidad. ¿Estás hablando serio? Sí. Sí. O sea que si te imaginas algo, esto aparece Instantáneamente. Sí, pero solo cuando tengo miedo. El otro día, el apagón de luz, me imaginé que había un pulpo debajo de mi cama. Cuando volví a la luz, miré debajo de la cama, ahí estaba. Menos mal que era inofensivo. A la mañana siguiente había desaparecido igual que todas las cosas que me imagino por las noches. ¿Y nunca te has preguntado qué pasaría si te esforzaras en imaginarte cosas buenas? La verdad es que no. Ya. Gracias por representar la obra más o menos a través de Zoom. A ver, quisiera hacer unas preguntitas. Franco, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya. Sí, claro. ¿Qué tipo de...? Bueno, este es un fragmento, no está recortado. Tiene puntos Sí. suspensivos y todo, así que seguro continúa. Pero si ahí se acabase, ¿qué tipo de final crees que tiene? ¿Que se imagina cosas buenas? ¿O lo intenta? Bueno, todavía no, pero como que le están sugiriendo que de ahora en adelante tenga unas imaginaciones bien risueñas, ¿no? Entonces, ¿tú dirías que se parece más a la comedia de Aristóteles o a la tragedia? A la comedia. Ya. Ahora, a ver, Marco, que actuaste de Matilde, Sí. ¿qué le podrías hacer para que cambie este final y se vuelva trágico? Trágico con un final triste, ¿verdad? ¡Que los maten a todos! A ver, La voy a culpa pensar. es yo. No sé, pues creo que Sergio no puede imaginarse cosas buenas y se queda así por toda la vida. Ya, sí, por ejemplo. O Ahora, que muere en el intento. o que muera en el intento de tratar de imaginar cosas más lindas. Exacto, y que sin querer piensen algo que los puede matar, se aparece y lo mata. Ya. Eso sí, Ahora, buen final de anime. también eso es importante porque, digamos, las cosas, como decíamos, han cambiado. Entonces,
yo me imagino, no sé ustedes, pero yo me imagino que esto terminara mal, que Sergio se sigue imaginando monstruos extraños y esos monstruos le siguen haciendo daño a los niños. Y es terrible, pero también podría ser chistoso un poco. ¿O qué les parece a ustedes? O sea, tiene algo de cómico, ¿o no? Y profe, me acabo de dar cuenta de todo el glosario y yo me lo sé todo. O sea, me sé el significado de todo antes de leer esto, profe. Apilar, calamar, incrédulo, pelaje, petrificado y silueta. Me sabía todo. Para nada lo acabas de leer del glosario. Ya, está bien, está bien. No era especialmente difícil esta vez, pero en todo caso me alegro, José. Vayan por favor conmigo a la página 159. Otra vez, al lado de la que estábamos leyendo sobre el teatro, el texto dramático. Y vamos a hacer ahora el ejercicio número 1. ¿Ya? Para poner en práctica cómo pueden utilizar sus didascalias. Entonces, tienen ya la obra de teatro aquí. Profe, que sigo copiando, please. Ya, está bien, sigan copiando, pero escúchenme mientras tanto. El ejercicio número 1, les leo la instrucción, dice, a este texto dramático se le han borrado las didascalias, o sea, las indicaciones, ¿no? Lo que nos ha leído la Emilia. Lo reescribimos incluyendo las indicaciones que hagan falta para su puesta en escena. Lo que vamos a cambiar de esta instrucción es lo de reescribimos. No reescriban los diálogos para que se faciliten el trabajo, pero háganme caso, esto es lo que van a hacer. A la izquierda tienen el Profe, recuadro. perdón, ¿qué dijo? Dime, Nicole. Ah, ya, te repito. Estamos en la 159 en el 1, ¿no ve? Que dice, a este texto dramático se le han borrado las didascalias. Lo reescribimos incluyendo las indicaciones que hagan falta para su puesta en escena. Entonces, la instrucción es básicamente, este texto no tiene didascalias, pónganle ustedes las didascalias. Entonces, a la izquierda tienen el diálogo. ¿Me puede ayudar, profe? Para que terminemos más rápido. Yes. Escúchenme un ratito, por favor. Terminaré de explicar. A la izquierda está el diálogo entre Tania y Alfonso. Y léanlo, digamos, prestando atención más o menos de qué trata. No tienen otra pista por el momento que lo que ellos se hablan. No tienen didascalias explicándole cuál es la situación ni nada, ¿no? Entonces, una vez que yo creo que es, profe, que no se han visto desde hace mucho tiempo y entonces el hermano viajó y entonces ahora están felices porque llegó su hermano y... Sí, exacto. Hay un reencuentro, ¿no es cierto? Si tuviéramos que hacer ese ejercicio que les digo del resumen en una sola línea, el acto de esta pequeña escenita es el reencuentro entre, al parecer, dos hermanos. Ahora, a la derecha, donde tienen las líneas en blanco, pongan ustedes solamente didascalias. Es difícil escribir en cursiva, o sea, cuando escriben a mano es difícil que se note que están escribiendo en cursiva, entonces pónganlo solamente entre paréntesis. Pongan entre paréntesis más o menos a la altura donde ustedes quisieran incluir en el diálogo original sus didascalias y ponen al principio tal vez una más larga, ¿no? Como las primeras que nos ha leído el Julián en el otro ejercicio, que diga cómo es el escenario, dónde se están encontrando, será en un mercado, un aeropuerto, la calle, otra ciudad. Pueden ustedes explayarse con lo que sea que se les ocurra que sería una buena situación para que este diálogo tenga lugar. ¿Ya? Y después cualquier otra cosa, qué sé yo, si se ponen a llorar, tal vez podrían pasarse un pañuelo, si se ponen a abrazarse, podrían decir eso, se van a abrazar justamente cuando se digan estas palabras dulces de hermandad, cualquier cosa de ese tipo, añadan en sus didascalias, ¿ya? Les voy a dar, estamos en casi las 10, faltan 5 minutos, entonces hasta las 10 les espero y de ahí les voy a ir preguntando algunas de las didascalias que han hecho. Y si tienen consultas, me dicen nomás, estoy acá. A ver, si le oí bien, tenemos que poner didascalias en este texto o en otro. Ahorita te atiendo, Emily, perdón. Franco, sí, a la izquierda tienes el diálogo y a la derecha tienes espacio para poner tus didascalias que se te ocurriría aumentar en ese diálogo. ¿Ya? Profe, yo tengo una pregunta igual. Un ratito, Marco, estaba primero la Emily. Emily, ¿qué me querías preguntar? ¿Hay que hacer todo como de nuevo así? No, ya tienen el diálogo aquí a la izquierda. Si lo vuelven a copiar, se les va a llenar todas sus líneas. Entonces es mejor que solo escriban sus didascalias.
y las ponen más o menos a la altura donde podrían incluirlas dentro del diálogo de la izquierda. ¿Sí? En la ¿Se entiende? página 156, ¿no? No, 159. 159, justo al lado de la página que dice el texto dramático, la que hemos leído al principio. Después, ¿quién más tenía preguntas? Marco, creo. Sí, profe. Solo una pequeña aclaración de didascalias. ¿Didascalias son las acciones que hacen las personas? ¿O cómo? Son, como nos ha leído la Emilia, a la 158 está, indicaciones que el autor del texto dramático hace para los actores y también para el escenario, el vestuario. Entonces, sí, las acciones, pero también puedes describir dónde se están encontrando y más cosas también. Ok. Ujú. Ya pasaron 1 minuto y medio de su tiempo. Profe, yo creo que solo voy a tener 3 didascalias. ¿Solo vas a tener 3? Ujú. Ya, la primera, hagan una, por favor, todas y todos hagan una sin excepción, donde se dediquen a explicar al principio cuál es el escenario donde se están encontrando, y tal vez darle incluso un poco más de contexto, ¿no? Qué sé yo, Tania y Alfonso son 2 hermanos que se han separado a raíz de esta situación y que yo me pueda ubicar. No se me Otra ocurre cosa más ninguna que, situación buena, profe. No se me ocurre una situación buena. sí se te puede ocurrir, yo creo que tienes creatividad y solamente inventate lo que sea. Al principio no te va a convencer mucho y conforme vayas haciendo la prueba, después vas a decir esto no tanto y esto mejor lo cambia así y ya está. José, tu micrófono está activándose y desactivándose, no sé si a propósito o por accidente. Ok. Ya, profe, pero, o sea, no puedo agregar nada más en la una porque ya no me queda espacio en, digamos, las líneas que he propuesto. A ver, cuando te pregunte, vamos a ver qué has puesto. Otra cosa que quería decirles, no es narrador las didascalias, ¿no? Entonces, digamos, a ver, les voy a leer un fragmento del Príncipe de las Pulgas para que se pueda notar a qué me refiero. Aquí dice... A ver. Un segundo después hizo un giro brusco hacia mí. Me miró con los ojos bien abiertos y dijo, o algo así. Entonces, cuando dice eso un narrador en la novela, está hablando en pasado. Las didascalias no necesitan tener tiempo, porque no están narrando realmente, solo son indicaciones, ¿no? Entonces, las pueden poner todas en presente. Ese detalle más. Y falta 1 minutito. Sigo teniendo cámaras desactivadas, que por Ya favor. terminé, profe. Ya, sí, de todos modos ya es tiempo. Perdón que les chinchosee con las cámaras, por favor, pero préndanlas, les pido. Ignacio, Michelle, Carla. No, profe, voy a ver quiénes no tienen cámara Y prendida. yo no la tengo prendida. Si yo no la tengo prendida, tampoco les puedo pedir, perdón. Ya está. Entonces les llamo y veremos qué didascalias han hecho. Desde el principio otra vez. Nicole, ¿cuál es tu primera Profe, didascalia? tuve un pequeño problema con mi goma. ¿Cuál es el problema que ha pasado con tu goma? Estaba borrando una parte que me había equivocado. No sé qué pasó, la goma tiró una... Se quedó manchado mi libro y he tenido que sacar todo eso. ¿Y ahora ya no ¿Y tienes qué se te didascalias? hueco? No, porque se manchó todo. Ya, Nicole, voy a volver a ti entonces, pero me debes una didascalia. ¿Ya? Carla.
Me falta poquito. ¿Alguna de tus didascalias no está ya? No, me falta poquito por eso. Terminarla de anotar y listo. Ya, Nicole, Carla, voy a volver a ustedes, pero apuren, apuren, por favor. La siguiente tienen que estar ya listas. Profe, de mí está. A ver, José, sí, dime. Ya, profe, la primera, ¿no ve? Ujú. Un viernes por la noche, Tani estaba tomando el metro cuando se encontró con su hermano, que hace mucho tiempo que no veía. Profe. Ya. Sí, me parece bien. La corrección que haría es lo que les estaba diciendo, bueno, les he dicho un poquito tarde, pero que no tiene que estar con tiempo en pasado, como si fuera una narración. Eso que tú nos has leído, sí sirve de aclaración, pero podría confundirse con un narrador, y no es narrador. Entonces, escribirlo en presente, digamos. Solamente lo que tendrías que hacer es cambiar todos Yo los lo hice con verbos, bolígrafo. pero Yo tachas lo tus hice con verbos bolígrafo. y encima les escribes el mismo verbo en presente. Y con eso ya está arreglado. A ver, Ignacio. Ignacio, ¿me escuchas? Ah. Ignacio. El Ignacio no está, creo, prestando atención esta vez. Ignacio. Ya pasaremos mientras tanto. Franco. Perdón por todo, profe, pero aún no he terminado. Please, un momentito más. Ya. Ya vuelvo a ti, Franco. Marco. Aquí, profe, hola. ¿Qué tal? A ver, tu didascalia, o una de tus didascalias. Muy bien, pero en el primero, a mí se encuentran en el mercado y eso, o pongo más, le digo más. Sí, está un poco muy cortito. Más detalles, más detalles. Ya, profe. Ok, entonces se encuentran en el mercado sorprendidos. Está Ya, pro. a raíz de qué se encuentran, pero no es un encuentro de cualquier día, ¿no ve? Se están encontrando después de tiempo y se ponen emotivos porque se extrañaban. Entonces tienes que Sí, darle un poco más de explicación. ok, profe. Julián, Profe, una duda. dime, Franco. ¿Cómo se escribe garage? Escribe, espera un ratito. Te lo voy a averiguar porque tampoco estoy 100% seguro. Creo que es con G. Ay, a ver, Te voy a confirmar enseguida. No, primero G y luego J. A ver, te lo escribo aquí al lado de Ollantay para que lo puedas ver, pero no lo copien, por favor. Sí. ¿Ya? Julián, ahora sí. Sí, profe. ¿Alguna de tus didascalias nos podrías leer, por favor? Todavía no, profe, todavía no. Todavía no, nadie ha Profe, terminado ya sus terminé didascalias. mi primera. A ver, Nicole, ¿qué me debías? Aunque está un poco borroso. Tania y Alfonso eran hermanos que se habían separado por el trabajo. Ellos no se habían encontrado desde hace 5 años. Tania fue a visitar a Alfonso a su casa. Ya. Está bien. Otra vez lo de los tiempos que le decía al José, eso simplemente no eran, digamos. Son hermanos que se separaron. Tania va a visitarlo a su casa. Son como descripciones de, como les decía, indicaciones. No es narración, es solo indicación. Pero está bien. Gracias, Nicole.
A ver, ¿quién me falta ahora? Emily. Profe, sigo. ¿Sigues? Ya. Voy a volver. Naim, Sí, profe. ¿alguna didascalia nos lo quieres leer? Por favor. Sí, profesor. A ver. He puesto del texto todas las didascalias. Aquí está. A ver. Después de que se saludan, el primero sería que se están aclarando. Oh, no, no te escucho. Algo ha pasado con tu micrófono. Ahora sí, ahora sí. Ok, profe. Que se están aclamando porque están sorprendidos, emocionados, nostálgicos porque no se vieron hace mucho tiempo. También están apenados, tranquilos, están agradecidos y tristes, están bohemios, sollozando y efusivos. ¿Están bohemios? Sí. Ya. Yo creo que tienes que bajarle un poco la intensidad a tu didascalia, porque si al actor le dices tienes que actuar bohemio, nostálgico, triste, emocionado y dulce y no sé, o sea, son demasiadas cosas, no va a poder representar tantas emociones. Es que es una para cada uno. Ah, ya, no, o sea, no es una sola. ¿Estás leyendo varias diferentes? Sí. Ah, ya. Aclamado, sorprendido, emocionado, nostálgico, apenado, tranquilo, cortés, agradecido y triste, bohemio, sollozando, efusivo. Está en distintos, no está todo junto. Ah, ya, ya. Sí, ya lo veo. ¿Y dónde se van a encontrar? Ellos se van a encontrar. Tania viaja a la casa de Alfonso, que estaba en Argentina. Y Ya, ella eso. vive en España y se fueron por trabajo, se tuvieron que separar. Eso también entonces tiene que estar escrito, como la primera didascalia, digamos. Ya. Emilia. Ya. Tania va a la casa de Alfonso. Tania toca el timbre sorprendida. Ya. Tania toca el timbre sorprendida. Ya. Sí, sí, o sea, está bien. Solo me parece un poco chistoso que estés sorprendido cuando ya, desde tan temprano, cuando solamente estás tocando el timbre y todavía no ha ocurrido nada sorpresivo, pero está bien, digamos. Es, eh, igual, alguna explicación sobre lo que les he estado pidiendo a los demás. La primera, que se explique a raíz de qué se han separado, digamos, o se están reencontrando. ¿Ya? Y ya después de esa, sí pueden poner en la siguiente solamente detalles de acciones, ¿no? Emociones o esas cosas. Está bien, gracias, Emilia. Michelle. Sí, Profe, sigo haciendo. ¿Sigues haciendo? Ya. Carla, a ver, voy a volver entonces a las personas que siguen haciendo. Carla. Ya terminé, profe. ¿Quién ya terminó? ¿Franco? Franco. Ya, a ver, Franco. Ya, Tania y Alfonso se encuentran en una venta de supermercado, después de 5 años que no se han visto por jornada de trabajo. Sí, está bien. Después vas a aumentar otritas, ¿no? En medio de los diálogos. Ya. Gracias, Franco. ¿Quién más me debía? Emily, ¿qué tal estás? Casi, profe. ¿Casi? Ya. Enseguida vuelvo entonces. Carla. Déjeme terminar de anotar. Carla, ha pasado harto tiempo. Alguna debes tener, por favor, muéstrame. Es una pregunta. Cuando ya revisa todos, digamos que termino de revisar todos a las 10:20, de ahí tendríamos, digamos, recreo extra, profe.
No, un ratito, por favor. Ahorita terminaremos esto. No vamos a tener un recreo extra. Dime, Carla. Profe, un segundito más, en serio. Ya, en serio, entonces volveré en un segundito más. Ignacio, que no me has estado contestando. No está, yo creo. Con su cámara más apagada, no creo que estés. Oh, no, qué macana, Ignacio. Ya, ¿quién más me faltaba? Me faltan Emily y Carla solamente. Emily, ¿qué tal? Un ratito, profe. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, les explico. Con el quinto plomo lo que hemos hecho ha sido, porque les ha gustado mucho la obra, volver a representarla, con otras personas actuando los diferentes roles. ¡Yo! ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe, sí. Sí. Sí, profe, sí, estamos de acuerdo. Ya. Entonces, No pero todos. las personas... ¿Qué ha pasado? Las personas que han... perdón, he apretado un botón. Las personas que han ya actuado no van a volver a hacerlo, ¿no? Entonces, a ver, espérenme un segundito. Me tocó sacarlo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo 1, 2, 3. Bueno, Ignacio no está. Ya. A ver, entonces... ¡Yo! Tranquilo, Nain, te va a tocar, pero... Quiero ver quién va a ser mis didascalias primero. Actuado, digamos que tienen como recreo extra. No, José, basta de los recreos extra, por favor. Carla, ¿me escuchas? ¿Y profe, va a jugar con nosotros en el recreo? Tengo que irme con el cuarto, pero si me mandan el link me voy a conectar. Carla. Ya. El cuarto. Así. En su recreo voy, le digo, a ver, profe, este es el link y me voy. Y jugamos. Ya, me puedes decir eso, sí. Solo yo tengo que quedarme ya con el Zoom desde el descanso de cuarto, pero a ver, un ratito, si no, no vamos a alcanzar. Entonces, Carla, ¿me escuchas? Ahora sí le puedo responder, mi pantalla se puso negra. ¿Ahora sí? Ya, antes de que pasemos a eso, entonces, Carla, tu didascalia. Ya. ¿Sí? ¿Te escucho? Un segundito. Está. Y profe... Dime, Naim. Se le ¿Le congeló. puedo mandar por privado por WhatsApp? Sí, también. Ya. ¿Qué me dices, Carla? Ay, Carla, voy a volver a ti después, ¿ya? Se nos está pasando el tiempo, perdón. Carla, tú vas a hacer las didascalias. Ya. Entonces, Carla, anótate didascalias. Yo soy didascalias. Ahora, el Ignacio no nos contesta, así que lo vamos a tener que pasar nomás por alto esta vez. Naim, vas a ser Sergio. ¿Estás de acuerdo? No me sorprendería escuchar que sí. Naim. No está en su lugar, profe. Ahorita no le debe estar escuchando. Lo va a perder entonces. Bueno, Emilia, ¿quieres ser Sergio tú? ¡No, yo! Profe, la Emily ya ha actuado. Profe. No, la Emilia no ha actuado, la Emily ha actuado. Yo, profe, por favor. Ya, Naim, casi lo perdiste por estar fuera del asiento. Ya, Naim, tú eres Sergio. Emilia, ¿tú quieres ser Diana? Mi estómago. ¿Ya? Ya, buenísimo. Gracias, Emilia. Y Michelle, ¿tú quisieras ser Matilde? Bueno, es retórica mi pregunta. En realidad, tienes que ser Matilde. ¿Ya? Ok. Ya, ok. ¿Y qué me falta? Me falta Carlos. Pero no hay Ignacio. Entonces, Nicole, ¿puede ser una especie de Carlos que se va a llamar Carla?
en nuestra imaginación. ¿Sí? Ah, no, ¿no era mejor que la Nicole sea Matilde, ya que es... no sé. No, pues porque también tengo a la Michelle. ¿Qué tal si la Carla es Carla? La Carla es Didascales. Tú, Nicole, sé, por favor, Carlos, pero se va a llamar Carlos. Espérame, mi hermano. No estoy solita, espérame, me hace la mano. Un ratito. El vaso calavera. Ya, creo que la Nicole no nos va a poder ayudar esta vez porque está con sus diligencias de hermana mayor. Entonces vamos a pasar a... Pero ya todos leyeron. El Julián. ¿Veces, profe? ¿Qué dices? ¿Puedo hacer 2 veces? Ya, dale, José, vas a ser Carlos, pero esta vez, por favor, una cosa, no hay que leer las didascalias, lo que está entre paréntesis no lo lees, y seguí la lectura para que no te pierdas, ¿ya? Oh, profe, Una preguntita, una preguntita, profe. Dime, Emily. No, yo sí, Carla, perdón. ¿Qué página era? Es que se me cerró ahorita. Ya, la obra de teatro es en la 153. 153. Estaba Y- al lado. Le voy a pasar desde el contacto de mi mamá en el recreo, ¿ya? Ok, está bien, gracias. Ahora, Carla, te escuchamos. Tú empiezas con las didascalias. Impostor. En el centro en el escenario se encuentra una carpa al lado. Hay llena apilada para hacer una fogata. El escenario está a oscuras y cuando se abre el telón se pone Diana y Sergio. Se buscan algo que ocasionalmente se alumbra a la carpa. Aún no se enciende las luces cuando comienza el diálogo. ¿La has visto tú? No, ¿tú? Nada. Sigue buscando. Sigo y sigo, pero sigo sin encontrarla. ¿Qué hacemos si Maya no aparece? Sergio, ni se te ocurra pensar eso. No quiero imaginármelo. Yo tampoco quisiera. Diana y Sergio alumbran la carpa y por dentro se ve un movimiento. Las luces comienzan a encenderse lentamente. Diana y Sergio aparecen a un lado de la carpa mientras Mirando petrificados. Mirando petrificados los movimientos que ocurren ahí dentro. ¿Viste que se movió algo dentro de la carpa? Sí, como una serpiente, ¿verdad? No era una serpiente, era demasiado alto para ser una serpiente. Debe ser Maya. No es Maya. Ella hubiera gritado al escucharnos. Además, ¿tú qué sabes de serpientes? Pues que tienen patas. ¿Sabes? Existen serpientes que miden hasta 10 metros de largo. ¿Puedes creerlo? ¿10? 10. Se comen perros, cerdos, vacas. Hay algunas que se comen cocodrilos enteros. Nada extraño que de vez en cuando escojan niños para almorzar. ¿Y esas serpientes de 10 metros están por todas partes? No, solo en la selva tropical. Ay, Sergio, entonces no puede ser una serpiente gigante. Lo que hay en la carpa debe ser Maya. No puedes estar segura de eso. No te acerques más a la carpa. ¿Qué tal si ahí adentro se encuentra algo terrible, como un jabalí? Sergio, los jabalíes no hacen daño. ¿Estás loca? Un jabalí hambriento es el animal más peligroso que podrás encontrar sobre la tierra. Son capaces de comerse una vicuña entera o incluso un tigre. Los movimientos
dentro de la carpa se hacen más bruscos y se escucha el gruñido de un jabalí. Diana y Sergio gritan. Diana se coloca detrás de Sergio. Sergio, ¿qué demonios es eso? ¿Es un jabalí? No, ya no. Ahora es algo mucho peor. Son los monoluscos. ¿Los qué? No te asustes, pero en esta región habitan los monoluscos. Son como monos, pero con cabeza de calamar. Y tienen 4 brazos súper largos. ¿Qué dices? Sí, y un pelaje muy grueso. Por suerte no matan, pero si te agarran, te robarán todo lo que tienes y te dejarán amarrado en algún lugar. Ya cállate, no estoy para bromas ahora. Por favor, no vayas. Yo iré primero para observar. Sergio se acerca a la carpa. Cuando abre, el cierre se apagan y las luces del escenario dentro de la carpa y la luz de la linterna permite distinguir la silueta de Sergio y la de un monolusco peleando. Diana da un grito de susto desde afuera. Se apaga la luz de la linterna y en ese momento se prenden las luces del escenario. Diana se acerca lentamente a la carpa. Sergio, responde. ¡No! Diana mira de la puerta hacia el interior de la carpa y se apagan las luces del escenario y la luz de la linterna permite ver la silueta de Diana. A ver a Diana peleando contra 3 monoluscos y vuelve a apagarse las luces y fuera de la carpa se escuchan las voces de Carlos y Matilde que aparecen con sus linternas en la escena, en el escenario oscuro. Van alumbrando el lugar hasta que se encuentran con Diana y Sergio parados, dándose la espalda, amarrados con una cuerda y con pañuelos dentro de la boca. Las luces del escenario vuelven a aparecer y no se ve la carpa. ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué están amarrados y la carpa? Diana y Sergio intentan responder, pero no se entienden los sonidos que emiten. Matilde se acerca a ellos y les quita los pañuelos de la boca. El siguiente diálogo se desarrolla mientras Matilde y Carlos desatan a Sergio y a Diana. ¿Están bien, chicos? Sí, yo estoy bien. ¿Tú, Sergio? Sí, bien. ¿Y dónde está Maya? No sabemos. ¿Qué ha ocurrido aquí? Nada, que unos bichos súper extraños nos robaron todas nuestras cosas, se llevaron la carpa y nos dejaron aquí amarrados. ¿Unos bichos qué? Súper extraños, tenían cabeza de calamar. Primero agarraron a Sergio y luego a mí. No esperen como que unos bichos con cabeza de calamar. La pronunciación. No, esperen. ¿Cómo que unos bichos con cabeza de calamar? Para que se entienda un poco mejor, José. Perdón. Sí, ¿verdad? Es el turno de Sergio. Sí, son los monoluscos. Yo me los inventé. Todo el mundo. Menos él. ¿Qué? 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 Sí, me los inventé. ¿Qué estás queriendo decir? Eso, que me los inventé. Primero pensé que había una serpiente
Entonces mi imaginación se hizo realidad y yo también me asusté. Luego apareció el jabalí hambriento y ya no podía frenar mis pensamientos. Entonces comencé a imaginarme que la carpa estaba llena de esos extraños moluscos y mientras hablaba contigo me los inventé. No entiendo nada. ¿Por qué te imaginaste un ser peludo de 4 brazos y cabeza de calamar? ¿Y por qué ese mono calamar o lo que se llame les robó en vez de matarlo? No sé cómo más explicarlo. Cuando me asusto me imagino cosas muy raras y estas aparecen en la realidad. ¿Estás hablando en serio? Sí. O sea que si te imaginas algo, ¿esto aparece instantáneamente? Sí, pero solo cuando tengo miedo. El otro día, cuando ocurrió el apagón de luz, me imaginé que había un pulpo debajo de mi cama. Cuando volvió la luz, miré debajo de la cama y ahí estaba. Menos mal que este era inofensivo. A la mañana siguiente había desaparecido, igual que todas las cosas que me imagino por las noches. ¿Y nunca te has preguntado qué pasaría si te esforzaras en imaginarte cosas buenas? La verdad que no. Ya, ya, Listo. gracias. Ya estaba bien. Ya Perdón. recreo, ya había sido recreo, profe. No, es a las 35. Es a las 35, pero Sí, estoy, sí. teniendo las dos lecturas, yo creo que no van a tener ninguna dificultad en completar como tarea los ejercicios de la página 156 y la 157. Ok, profesor. ¿Ya? Entonces Ya, anótense profe, eso. antes de que se salga, para que no le tengamos que mandar al WhatsApp, puede dejar de compartir y yo le comparto ahorita código y entra. Sí. Como impostor. Impostor es su nombre, ¿verdad?